Pasa por adentro. Estamos empezando. Siéntate por ahí, Mari, allí. Y vamos por la tercera conferencia que tenemos sobre lo que es el 750 aniversario de la encomienda santiaguista de Estepa. Hoy nos van a hablar de algo de que debíamos aprender también en nuestra vida ordinaria, no solamente en esto, pero no obstante nos dan un ejemplo que es lo de ser hospitalario en el camino de Santiago. Es algo que también deberíamos aplicar a cualquier momento de nuestra vida. Vale, pues vamos a dar comienzo porque, entre otras cosas, tenemos que ser muy puntuales, ya que el que está también a cargo aquí, pues nos dicen que cuando llega su hora laboral hay que cortar. Tenemos que ser un poco puntuales y yo, sin más, pues doy paso al alcalde para que os dirija unas palabras. Bien, muchas gracias a Antonio Rodríguez Mateo. En principio, pues darle la bienvenida a todos, buenas tardes, agradecer a la organización de esta jornada de la encomienda santiaguista en Estepa, la invitación por segunda vez al Ayuntamiento de Estepa y en este caso al alcalde de Estepa que inaugure otra conferencia en este ciclo de conferencias que empezaron el 24 de febrero y yo, como repetí en aquel entonces y voy a repetir hoy, repetí al público que estaba en ese momento, la verdad que congratularnos desde el Ayuntamiento de Estepa, desde esta alcaldía, que la encomienda santiaguista en Estepa se puedan celebrar estas jornadas. Yo creo que representan para Estepa, para la ciudad de Estepa y para el pueblo de Estepa, rememorar y poner en valor lo que es no solamente el patrimonio cultural, sino también histórico de Estepa. De una manera o de otra, este es un momento de la historia de Estepa en un tiempo determinado y concreto, y yo creo que personas como las que tenemos hoy aquí, conferenciantes y partícipes en estas conferencias y organizadores, pues han apostado por esto, y yo creo que desde el Ayuntamiento tenemos la obligación y además la responsabilidad de poner en valor esto, porque es un momento de nuestra historia de Estepa que, como he dicho antes, responde no solamente a la cultura de nuestro pueblo, sino también a un patrimonio cultural e histórico que tenemos que estar orgullosos de ello. Yo simplemente reiterar la bienvenida a todos, reiterar el agradecimiento a que todo el mundo esté aquí presente en este ciclo de conferencias. Por supuesto, reiterar el agradecimiento a los organizadores de esto, tanto a Antonio como director del aula de la experiencia, como a todos los conferenciantes que estamos y que están aquí, y por supuesto que esto no sea simplemente este año, sino que esperemos que en años venideros lo que es la Orden de Santiago y lo que ha sido la encomienda santiaguista en Estepa, pues podamos no solamente ponerla en valor, que yo creo que es la primera vez que la estamos poniendo en valor en Estepa, sino que a lo largo de todos los años, pues este ciclo de conferencias se convierta no en algo asidual, pero por lo menos que seamos capaces de tenerlo presente en algún tipo de acto durante estos años, porque yo creo que es importante para la historia y anterior, presente y futura del pueblo de Estepa. Por lo tanto, reiterando mi bienvenida, agradeciendo a todos, muchísimas gracias a todos. Pues agradeciendo las palabras del señor alcalde de la villa de Estepa, hoy la Orden de Santiago se vuelve a reencontrar en Estepa con su encomienda, que desapareció cuando desaparecieron todas las órdenes militares en España, pero cuyo valor histórico y cuyos valores morales no se han perdido, y hoy son herederos aquellas asociaciones y organizaciones que se dedican a recuperar el sentir jacobeo de Santiago. En este sentido, hoy tenemos el lujo de contar con una persona emblemática en la Asociación Vía de la Plata, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, y es su vicepresidente, y es don Manuel Oliva Vicedo. Este hombre lleva su trayectoria ya infinidad de años e infinidad de esfuerzos, recuperando el espíritu hospitalario, la hospitalidad jacobea, el recibir al peregrino, ayudar al que lo necesita.
Y en este sentido yo no me voy a alargar porque él lo va a explicar perfectamente ahora a todos los asistentes, y yo me siento honrado con la presencia del alcalde, de Antonio, el director del centro, del aula de la experiencia, perdón, y con la compañía privilegiada de don Manuel. En ese sentido voy a dar simplemente unas pinceladas de su biografía, y es natural y residente en Sevilla, nacido en 1960, tiene mi edad, es metalúrgico de profesión, es responsable de la producción de una cadena de montaje en su empresa, tiene un hijo, es peregrino y hospitalero, eso le honra. Hizo su primer viaje en el camino en el 2001 y fue hospitalario voluntario por primera vez en el 2003. Recorre en varias ocasiones el camino francés, el aragonés, la Vía de la Plata por Sanabria, el portugués y el Camino de Madrid, así como la prolongación de Finisterre. Es hospitalero voluntario en diferentes localidades: Viana, Foncebatón, Arrés, Grañón, Santo Domingo de la Calzada, El Burgo Ranero, Villasirga, Ponferrada, Zamora y Castilblanco de los Arroyos. Desde entonces, no puede ser menos, forma permanente de su vida el ser hospitalero y el ser peregrino en el Camino de Santiago. Y forma parte de su vida de manera permanente. Hoy es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla. Colabora con la vocalía de la Vía de la Plata de la Federación Española y colabora en la coordinación de los hospitaleros voluntarios. Y hoy tenemos el privilegio de contar con su asistencia. Yo no quiero alargarme más y quiero cederle la palabra para que él, con su disertación, nos ilumine. Nosotros le vamos a dejar el asiento. Cuidado con el cable ahora. La verdad es que después de la presentación viene uno con el ego subido, no creas. En realidad mi vida es mucho más sencilla de lo que ha contado Antonio, ¿eh? Bueno. Bueno, pues yo lo primero, como no puede ser de otra manera, bueno, pues felicitar porque 750 años no se cumplen todos los días, y felicitar a la encomienda santiaguista de Estepa por este evento y por la organización de todos estos actos que aquí estamos celebrando. Agradecer tanto a la encomienda como al Ayuntamiento de Estepa la invitación que me ha hecho de poder venir a hablar aquí con vosotros, que para mí es un placer y es un privilegio. Venir a hablar del Camino de Santiago para mí es algo, es un premio, o sea, es un premio que vosotros me dais a mí, ¿eh? Yo espero no aburriros mucho con mi charla, pero realmente soy yo el que tengo que estar agradecido de que estéis todos vosotros aquí. No os conozco, pero bueno, yo voy a empezar por hacer una pregunta sencilla. ¿Quién de vosotros ha hecho el Camino de Santiago? ¿Algún camino de largo recorrido, de corto, una semana, 10 días, 2 semanas, una semana? ¿Y tú? Yo desde aquí. ¿Desde Sevilla? ¿Desde Estepa? Este chico es de largo recorrido. Bueno, seguramente pues los que conozcáis el camino físico, voy a mentar alguna serie de lugares que os recordará los que hayáis pasado por allí, los de largo recorrido principalmente, los de corto recorrido menos, pero bueno, en definitiva, los lugares que yo voy a ir inventando no deja de ser un aporte, mi guía para hablar de lo que realmente importa en el Camino de Santiago. Y lo que importa en el Camino de Santiago lo llevamos cada uno dentro de sí mismo. Nosotros vamos a hablar del alma, vamos a hablar de la espiritualidad en el Camino de Santiago, vamos a hablar del espíritu, de las actitudes, de los comportamientos.
Eso es lo que realmente hace diferente el Camino de Santiago de cualquier otro sendero que se pudiera caminar en España y no sé si en el mundo, supongo que en el mundo puede haber otro en otros lugares, yo no los conozco. Pero aquí, desde luego, esa gran diferencia que marca el Camino de Santiago lo marca el alma, el espíritu. Por eso muchos de nosotros nos enganchamos al camino y repetimos una y otra vez, intentamos volver a exprimir esa magia que tiene el camino para llenarnos a nosotros mismos, porque el Camino de Santiago no es una sucesión de pasos que uno detrás de otro por una serie de localidades, es realmente un camino al interior de cada uno de nosotros. Bueno, me voy a permitir que hable en primera persona, podía haberlo hecho en tercera o en segunda, da igual, pero voy a hablar en primera persona. En realidad no tengo por qué ser yo esa primera persona, puede ser cualquier peregrino en el camino. Pero lo cierto es que un día yo escuché hablar del Camino de Santiago, posiblemente vosotros también. Escuché hablar a alguien que mentó, que salió al camino y que estuvo caminando, y bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué es de caminar? No, esto es hacer el Camino de Santiago. Y bueno, alguna información aparecía en la radio, alguna revista había en los kioscos, alguna guía, y empecé pues a buscar información, a enterarme. Hoy, gracias a Internet, la información fluye de una forma veloz y es muy fácil de estar al día de cualquier tema. Pero allá por finales de los años 90, pues todavía no existía Internet y la información pues llegaba de otra forma. Pero bueno, lo cierto y verdad es que a mí algo me estaba llamando, y me estaba llamando a hacer el camino. Así, pues, me fui planteando ¿Se escucha bien ahora? Sí. Me fui planteando la posibilidad de hacer yo el Camino de Santiago, de recorrer yo el Camino de Santiago. Un día empecé a soñar con él. Y un 1 de septiembre del año 2001, pues, agarré la mochila y me fui al camino. Busqué con la información posible. Seguramente mucha información no me sirvió de nada o de mucho, pero bueno, allí estaba yo en Roncesvalles aquel primer día. Allí me dieron la bendición en la colegiata. Allí pude soñar aquella primera noche, posiblemente dormí muy poco, en un dormitorio compartido por 15 o 20 personas más que no conocía de nada, y allí empezó mi camino. Este camino mío me llevó a lugares que cada uno me fueron llenando, y así subí el Alto del Perdón a la salida de Pamplona, crucé el río Arga por el puente medieval, por el puente medieval del río Arga. Fui a parar a la fuente del vino de Irache, donde allí compartí un vino con algún peregrino que pasaba. Descansé a la sombra de la iglesia templaria de Torre del Río, una iglesia mágica que te invita a sentarte a la sombra y percibir la vibración que allí hay. Compartí una tarde en la calle del Laurel, en Logroño, de vino. Recé una oración frente al mausoleo de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, en esa magnífica catedral que el santo peregrino, patrón de los hospitaleros, tiene en Santo Domingo. Crucé los montes de Oca, cené sopas de ajo en San Juan de Ortega, a la sombra y con frío. Vi amanecer desde la cuesta de Mosterales a la salida de Castrojerí. Caminé junto al canal de Castilla, un tramo inmensamente largo y precioso junto al canal, y visité a la Virgen Blanca de Villasirga, de Villalcázar de Sirga, que canta en sus cantigas Alfonso X el Sabio. Visité a la Virgen Peregrina de Sahagún de Campos, en esa inmensa tierra de campo, de esa llanura inmensa de la tierra de campo. Me dejé seducir por la recta de la Vía Trajana, camino del páramo leonés. León y su catedral, su vidriera, su barrio húmedo. El páramo, frío y desolador, me embriagó absolutamente. El paso honroso sobre el río Órbigo,
que intenté cruzar lo más despacio posible para que nunca se terminara la experiencia de cruzar ese nudo, ese punto, ese río, ese paso. Astorga y Gaudí. Los Montes de León y la Cruz del Ferro, donde deposité, como todos los peregrinos, la piedra que llevaba en el camino desde mi barrio, desde Triana. El Bierzo y su castillo templario, para visitarlo toda una tarde. El Cebreiro entre un mar de nubes. Increíble, increíble, maravilloso. Sarria y su corriente humana, haciendo los últimos 100 kilómetros. Pues también me uní a ese grupo impresionante de personas que caminamos desde allí. Melide y el Pulpo, compartiendo mesa y vino con todos los peregrinos. Y el Obradoiro, llantos de peregrinos al pie de la catedral, rituales, abrazo al santo, misa del peregrino, botafumeiro. Esto me llenó de vida, esto me hizo ser peregrino. Intenté capturar cada momento de esa vivencia. Intenté después llevarme a la casa, pero no es fácil. En el camino se viven experiencias con una facilidad que después en la vida diaria no es tan fácil. En el camino se comparte hay un ejemplo que lo pongo muchas veces. Si cualquiera de nosotros entramos esta tarde en cualquier bar de aquí de Estepa, vamos a la mesa para sentarnos que esté vacía, que no haya nadie. En el camino es al revés. Buscas una mesa ocupada donde haya alguien y le dices, ¿puedo compartir la mesa contigo? Y a partir de ahí se inicia una conversación, una charla. Eso es el camino de Santiago. Llevar eso después a casa no es fácil. No es fácil tener la puerta de tu casa abierta de par en par. Bueno, pues la circunstancia en la que vivimos. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo para intentar seguir unido al camino una vez que yo volví de esta experiencia maravillosa que hice, mi primer y único camino? Porque después es verdad que he podido repetir muchas veces tramos del camino, pero este primer camino es realmente el que marca. Este es mi camino a Santiago. Cuando volví a Sevilla y después de haber pasado el mono de todas estas experiencias, pues me planteé seguir vinculado al camino. Me acerqué a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y dije, bueno, pues yo estoy aquí, pues intentaré de momento asociarme, hacerme socio, colaborar en la medida de mis posibilidades con cualquier actividad que se me pueda pedir o participar yo en las actividades que organiza la propia asociación, ¿no? Es una forma de estar vinculado siempre al camino. Cada tarde, cuando yo salgo de casa, puedo ir en cualquier dirección, pero muchas tardes me voy a la Asociación de Amigos del Camino porque allí encuentro personas que hablan el mismo idioma que yo, que entienden todo esto del ser peregrino. Pero a mí aquello no me bastaba, yo quería realmente algo más. Yo quería devolver al camino parte de lo que el camino me dio. Es una frase que la he escuchado muchísimas veces y siempre tiene el mismo sentimiento, devolver al camino parte de lo que el camino me dio. Y en algún sitio apareció un folletito donde decía algo así: peregrino, una vez vuelta a tu casa, ¿quieres devolver al camino lo que el camino te ha dado? Y yo rápidamente dije, pues claro. Entonces aparece la figura o aparece la organización de hospitaleros voluntarios. El ser hospitalero es vivir el camino de una manera diferente, no caminas, eres tú quien está estático en un sitio, eres tú quien acoge al peregrino y quien despide a la mañana siguiente. Es vivir el camino desde un ángulo muy distinto, pero es vivir el camino plenamente, plenamente. El camino vivido como experiencia personal, como peregrino, pero cuando eres hospitalero, cuando te decides a ofrecer hospitalidad, evidentemente tu experiencia
te puede valer, y le puede valer a cualquier otra persona que te pueda pedir un consejo o que de alguna forma pueda haber en ti un reflejo. Pero realmente el ser hospitalero, título de esta charla, hasta ahora he hablado de ser peregrino, ya he dejado las botas de caminar y estoy en un albergue del camino. Ahora voy a hablar del ser hospitalero. Si el ser peregrino te va llenando de satisfacción y te va llenando de vivencia, el ser hospitalero vas viendo día a día cómo las vivencias de los peregrinos que pasan por tu albergue, que pasan la tarde junto a ti o en el lugar donde tú acoges a los peregrinos, ves y vives la vivencia de otras personas. Y eso hay que hacerlo, desde luego, con una actitud totalmente abierta. No es tu camino. Tú no estás allí para hacer tu camino, estás allí para ayudar a otros peregrinos. Y eso, desde luego, hay que hacerlo. Si antes tenías que tener las orejas abiertas y el alma abierta para percibir, ahora tienes que tenerlo para recibir todas las alegrías y todas las miserias que te van a llegar de cada uno de los peregrinos que van a llegar al albergue esa tarde. Con lo que el camino se llena, o sea, es mucho más importante el tener actitudes positivas siempre con los peregrinos. Y a mí, pues, hablar de actitudes es hablar de la forma de comportarse, de la forma de ser del hospitalero. Alegría. El hospitalero no es un funcionario, somos voluntarios. Estamos allí porque nos da la gana. Nadie nos obliga a estar allí. Luego, estar allí con cara de juez no tiene sentido. La alegría. Pero es que además esa alegría interna que tú tienes que tener por estar en el camino es la que tú transmites a los peregrinos. Es la que tú, cuando el peregrino llega, esa primera imagen, esa primera sonrisa que recibe, es la que vas a interactuar contigo durante toda la tarde. Creo que nos ha pasado a todos en cualquier circunstancia de la vida. Entramos en un comercio y si el dependiente del comercio se vuelve y te dice: hola, buenos días, caballero, sí, ahora mismo la atiendo. Igual tarda media hora en atendernos, pero ese primer momento nos ha hecho suficiente, o sea, nos ha dado suficiente tranquilidad y estamos tan a gusto en ese comercio que parece que no tenemos ni prisa en irnos. Caso contrario, el comerciante, el ferretero que... Oiga, mire usted que yo quisiera solo unas puntillas y la tercera vez que ni te escucha o que ni te mira, pues me está deseando de largarte de la ferretería o de no comprar ni las puntillas. La alegría y la sonrisa, ante todo. Y principalmente porque estamos allí porque nos da la gana, porque no somos funcionarios, somos voluntarios. La generosidad. La generosidad... Yo siempre digo lo mismo, menudo palabra. Generosidad es dar algo a cambio de nada. Tan difícil como que casi imposible. De hecho, posiblemente las únicas personas de verdad generosas en el mundo sean las madres con respecto a sus hijos. Son capaces de darlo todo a cambio de nada. Yo creo que ni tan siquiera los padres, y aquí creo que hay mayoría de padres. Ni tan siquiera los padres hacemos eso, eso lo hacen las madres. Bueno, pues con esa generosidad hay que ir al camino. Esperando no recibir nada. Si vamos a ser hospitaleros, esperando una satisfacción, mal lo llevamos. Porque la satisfacción no es nuestra, es del peregrino. Nosotros somos, en un camino, en el Camino de Santiago y en un albergue de peregrinos, en cualquier localidad del camino, somos un eslabón de una cadena. La cadena es el camino de ese peregrino. Las mejores cadenas son aquellas que tienen todos los eslabones iguales. De nada nos vale tener un día una acogida maravillosa y poner un eslabón de bronce y forjado y maravilloso, si el día siguiente, el siguiente eslabón es un alambre retorcido. Esa cadena al final falla. La mejor cadena es la que todos los eslabones somos iguales. Y nosotros, como hospitaleros, somos parte de esa cadena, somos solo un eslabón. Esa cadena es el camino del peregrino.
Y cuando llega a Santiago, ese peregrino de esa cadena hará sonar una campana. Esa campana la escuchará el peregrino. Nosotros no la escucharemos. Y posiblemente nunca sabremos nada de ese camino ni de esa persona, ni de sus alegrías, ni nada. Somos simplemente un eslabón. Y eso hay que hacerlo con generosidad. La fraternidad, el compartir todo. Es increíble con lo poco que se vive en el camino. Aquí tenemos un chico de largo recorrido, una mochila, poco dentro de la mochila, si necesita algo lo encontrará en el camino. Nuestra vida diaria debería de ser así. Sin embargo, bueno, en la vida diaria nos llenamos de infinidad de cosas, de infinidad de elementos que vamos cargando en casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, el camino se simplifica todo tanto que llega a ser maravillosamente austero y esa austeridad enriquece, no empobrece. Cuanto menos tienes, más rico eres. La oración, el meditar, el soñar, el esperar algo con ilusión, eso el camino te lo da día a día, cada día es diferente. Parece siempre que es igual, es ponerte en marcha en la mañana temprano y ponerte a caminar, y el hospitalero está allí para crear esa ilusión, para crear ese sueño. La escucha. Yo siempre he dicho que el hospitalero debería tener una oreja enorme, una oreja que le llegara pues desde la coronilla hasta la rodilla, para escuchar. Escuchar es muy difícil. Hablar es facilísimo, lo hacemos todo con una facilidad tremenda, pero escuchar, pensarlo, muy, muy difícil. Es un ejercicio complicado y que el hospitalero tiene que ejercitar, pero día a día, porque allí el protagonista es el peregrino y el hospitalero está solo para recibir las alegrías y las miserias de esa persona, para escucharla, para entender su camino, para compartir con él su camino, pero siempre será el suyo. Hay un proverbio, creo que es indio de Estados Unidos, que dice: no dejes que tu lengua te deje sordo. En la vida diaria somos capaces de hablar muchísimo, pero de escuchar poquísimo. El camino te enseña a escuchar, no siempre, pero te enseña. Flexibilidad para respetar las normas o no, para saber aceptarlas y para saber estar en los sitios respetando siempre las normas y sabiendo saltar las normas. Y desde luego cuando el responsable del albergue, en este caso, te diga, oye, que bueno, pues agachar la cabeza y aceptarlo y ya está, y aceptar las normas. Mañana posiblemente volverá a saltar las normas, y siempre desde luego las normas con sentido común, que dice que es el menos común de los sentidos, pero que es el que une a todas estas actitudes y es el que realmente hace que funcionen todas las inquietudes para ser hospitalero. Y sobre todo la confianza. La confianza es fundamental. Y Santiago en eso no se equivoca nunca. Confianza. Confianza en que todos los problemas se solucionan, en que todas las personas que te llegan con alguna dificultad, el día siguiente ya no las tendrás o dentro de 3 días ya no las tendrás. Confianza en que lo que tú estás haciendo allí merece la pena porque te da la gana de hacerlo, porque simplemente estás llenando tu vida con las experiencias de los demás. Somos peregrinos y os invito a todos a compartir esta maravillosa aventura de la hospitalidad tradicional jacobea. Hospitalidad que en el Camino de Santiago es fácil de percibir. En nuestra vida diaria es más complicada, pero invito a todos a intentar llevarse algo pequeño, una pequeña ración de ese Camino de Santiago a casa. Para los que habéis hecho el camino, sé que me entendéis en gran medida. Para los que no lo habéis hecho, os invito primero a intentar ser peregrinos y una vez que se llenéis el alma de esa experiencia,
pues también intentar ser hospitalero. Es una maravillosa aventura. Hospitalero voluntario, y cambio ya un poco de la temática de la charla. Hospitalero, he estado hablando antes de la persona que está en el Camino de Santiago acogiendo a los peregrinos. Voluntario es un voluntariado, como cualquier otro voluntariado. Muchos de vosotros, si pregunto quién es de vosotros voluntario en algún sitio, posiblemente alguno de vosotros lo será más. En el Banco de Alimentos, en cualquier ONG, en Cáritas, hay infinidad de sitios donde se puede ser voluntario. El voluntario aporta esa parte de generosidad, esa parte de trabajar para los demás sin recibir nada a cambio. Pues si unimos hospitalidad y voluntariedad, aparece este elemento maravilloso que es la hospitalidad tradicional jacobea. ¿Dónde podemos ser o cómo podemos ser hospitaleros en el camino? Porque peregrino es fácil, es cargar la mochila y salir andando. Ese chico lo hizo desde la puerta de su casa. Algunos desde Sarria, desde Ponferrada o desde Astorga o desde cada uno desde donde pudo. Porque el camino empieza en el lugar donde nosotros decidamos que empieza. El único lugar posible, real, sería en la puerta de tu casa. Pero bueno, hoy tenemos tecnología para desplazarnos de aquí a Pamplona y después caminar hacia Santiago. Eso en la Edad Media no tenía sentido, seguro, O sea, si el que iba a Santiago por el camino, intentaba por el camino más confortable, o más corto, o más recto, o más seguro. ¿Cómo puedo ser hospitalero? Bueno, pues dentro del mundo jacobeo, en España principalmente, pero también en Francia, en Alemania, en Italia, hay muchos movimientos de hospitaleros voluntarios, hay muchas familias de hospitaleros voluntarios. La hospitalidad voluntaria, tal y como nosotros la conocemos, la hospitalidad es de toda la vida y de todas las culturas. O sea, eso no lo hemos inventado nosotros. Eso está en todas las culturas y en todas las religiones. En todos sitios se atended al que llega como a mí mismo, ¿no? Decía Jesús, dice la orden de San Benito, como atended al que llega a la puerta como si fuera el mismo Jesús. Porque después, cuando lleguemos al reino de los cielos, os lo recordará. Estas diferentes familias de hospitaleros voluntarios todas tienen la misma raíz. El movimiento hospitalero de voluntarios actual nace en el año 1990 en la revista Peregrino. Era la única revista que se publicaba en aquel entonces, la única revista que se publica hoy, órgano de difusión de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, y allí en el año 90 aparece una reseña donde dice que una hospitalera catalana de nombre Lourdes Lluch va a alquilar una casa en Hornillos del Camino, un pueblo de Burgos, para acoger a los peregrinos. Dice eso así. Si alguien está interesado, en el mes de julio, si alguien está interesado en continuar la idea en agosto, pues que se ponga en contacto con la revista. El año siguiente, o el mismo año, revistas más tarde, aparece otra reseña que dice: cualquier peregrino que haya hecho el camino, que quiera participar o que quiera trabajar como hospitalero voluntario, que se ponga de acuerdo con la revista. A partir de ahí se inicia un movimiento de hospitalidad voluntaria que a través de la revista Peregrino, que después se va ampliando a muchas otras familias de hospitaleros. La familia que yo conozco, que yo pertenezco, es la de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, es la más antigua. Llevamos ya 27 años trabajando en el camino, hemos atendido en más de 60 albergues diferentes, este año han sido en 22 albergues, y tenemos, pues cada familia va teniendo son como hijos que se van abriendo, ¿no? Al final el origen es el mismo, pero bueno, cada hijo después coge su camino. Atendemos este año pasado 22 albergues y nuestro buque insignia, nuestra primera y única condición para ser hospitalero es atender en albergues que sean de donativo. Mi trabajo no tiene precio, yo no puedo ponerle precio al peregrino por la acogida. Trabajamos solo
el grupo mío, hay otros grupos que trabajan con un pequeño donativo que le llaman un donativo cuantificado, otros le llaman aportación voluntaria. Bueno, la verdad es que incluso estamos hablando de 5 euros, de 3 euros, de 6 euros, o sea que la verdad es que es ridículo, pero bueno, nosotros sí que llevamos esa bandera bien alta de que solo atendemos albergues donde la acogida sea totalmente gratuita. Invitamos al peregrino a que haya una caja de donativos y que participe, que colabore con los gastos del albergue, porque lógicamente vivimos en una sociedad que la luz hay que pagarla, la calefacción, en fin, todo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si a mi trabajo yo no le pongo precio, no le puedo poner precio a la acogida y por lo tanto no hay un intercambio comercial en mi trabajo. Es la gran ventaja del ser hospitalero voluntario de esta familia, que aquí sí de verdad que lo haces porque te da la gana. Hemos cumplido 27 años. Tengo aquí un libro que se publicó cuando cumplimos 25 años, bueno, pues con diferentes vivencias de hospitaleros en diferentes caminos. Son vivencias que, bueno, pues las hay más tristes, las hay más alegres, las hay más problemáticas, las hay de todo tipo. Yo, si me permitió, os voy a leer una, y ya con eso también vamos terminando. Voy a poner la gafa, porque si no, mal lo llevo. Así estamos todos, ¿eh? Sí, porque veo que aquí la media de edad no es precisamente... ¿eh? Bueno, esto es la vivencia de un hospitalero, de un día en la hospitalidad tradicional jacobea de un hospitalero. Este chico escribe: era un día húmedo y lluvioso de principios del mes de septiembre de 2003. Aquel año, Viana inauguraba el albergue parroquial y el destino nos llevó allí, a su esposa y a mí, para tener nuestra primera experiencia como hospitalero voluntario en el Camino de Santiago. Aquella desapacible tarde se presentó un extraño peregrino. Era un joven y alto alemán que se defendía bastante bien con el idioma castellano. Llevaba una bolsa pequeña con sus cosas personales colgadas del hombro y una gran maleta con forma geométrica que sujetaba la espalda con 2 correas. Vestía una especie de traje con hombrera y forma de levita, camisa blanca, una fina corbata negra y un sombrero que más bien parecía una chistera, y unos zapatos de charol brillantes que parecían sacados de un concurso de baile de salón. Llegó nuestro peregrino totalmente empapado de caminar bajo una gran tormenta de agua y pidió hospitalidad. Durante unos segundos me quedé con la boca abierta, mirándolo y sin saber qué decir, cuando detrás de mí apareció mi esposa y, sin dudarlo, le dijo que pasara, soltara aquella extraña maleta y se metiera en la ducha. Mientras, buscamos en una caja de ropa usada, dejada por otros peregrinos, una toalla, un pantalón seco, así como una camiseta y una gruesa rebeca abotonada por delante. Se la ofrecimos al caminante y éste se pudo vestir con ropa caliente y seca. A continuación, y para nuestra sorpresa, se colocó su fina corbata y se puso su húmedo sombrero, tomó la extraña maleta y se marchó a la calle. Desde la ventana del albergue vimos cómo se situaba bajo los soportales de la Plaza de los Fueros. Abría la maleta y sacaba un cuidadoso acordeón, unas partituras, un trípode metálico y extensible para colocarla, así como una articulada banqueta donde se sentó. Estuvo tocando música popular y de pasodoble al menos durante 2 horas. Durante prácticamente todo el tiempo, y motivado por la persistente lluvia, los únicos espectadores de aquel alegre recital fuimos los hospitaleros que mirábamos por la ventana, sorprendidos de lo que veíamos y escuchábamos. Cuando nuestro peregrino volvió al albergue, nos dijo con tristeza que no había podido reunir dinero esa tarde y que del día anterior solo le quedaban unos céntimos. Nuestra hospitalera, con voz maternal, le dijo que aquel era un albergue de donativos y que esos pocos céntimos que tenía sería para el albergue el mejor de los donativos posibles. El joven intentó sonreír, pero su tristeza no se lo permitió. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Aquí todo el mundo tiene que ganarse la cena. Lo llevé hasta el coro de la iglesia y le dije que después de cenar todos los peregrinos participábamos en un pequeño momento de oración. Le pedí que tocara para nosotros su acordeón. Los ojos del extraño joven volvieron a brillar.
Se pasó el resto de la tarde ensayando una estrofa de música clásica con su instrumento, la cual nos ofreció para deleite de los allí presentes esa noche. El coro de la iglesia parroquial de Viana fue el mejor de los auditorios posibles para nuestro peregrino. Aquella noche durmió con una sonrisa en los labios sobre una colchoneta en el duro suelo de un cálido albergue de peregrinos. A la mañana siguiente, desayuno ligero y se volvió a poner su ya seco traje, se colgó de la espalda su extraña maleta y después de un abrazo continuó su camino. Puede que peregrinos y hospitaleros olvidemos su nombre, pero su recuerdo siempre permanecerá entre los muros del albergue parroquial de peregrinos de Viana. Esto es la hospitalidad tradicional jacobea en el Camino de Santiago. Muchas gracias. Si queréis comentar algo, estamos abiertos. Sí, yo quisiera decir que nuestro compañero don José María Maldonado Agustina, que no, debía de haber estado aquí, no se encuentra en la cama con fiebre y no ha podido asistir aquí. Si ahora alguien quiere hacerte alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta en ese sentido. El camino te lo tienes que imaginar como una línea continua que empieza donde tú decidas que empieza y termina donde tú decides que termine. Muchos entienden que se termina en Santiago como meta, y Santiago es la meta, pero hacer un tramo de camino en La Rioja puede llenarte tanto el espíritu como llegar a Galicia o llegar a Santiago. En ese trayecto de camino, en esa línea por la que vas pasando por una serie de poblaciones. En el camino francés, principalmente porque es el más transitado, en todas las poblaciones por las que pasa hay algún tipo de acogida. Hay alguna forma de lo que el peregrino necesita, que es comer, dormir y beber, no necesita más nada. Y siempre se encuentra. En función de tu capacidad física, de tu inquietudes, de mil razones, de si llueve, si hay barro en el camino, si tienes compañía para caminar, hay mil razones que te va a hacer que tu etapa tenga una longitud. La capacidad física es importante, desde luego. En caminos como la Vía de la Plata, por ejemplo, en toda la zona sur de Andalucía y de Extremadura, las etapas prácticamente la marcan las poblaciones. Entre Castiblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata no hay nada en medio, con lo que casi estás obligado estás obligado a hacerlo, a no ser que quieras dormir debajo de una encina. En el camino francés, cada 5 kilómetros hay un pueblo, porque la distribución de la población en el norte son en pequeñas poblaciones y muchas poblaciones. En Andalucía y Extremadura las poblaciones son grandes y distantes. Estamos en estepa y seguramente para ir a Parada o a no sé, el pueblo más próximo o a La Roda, pues habrá, pues no sé, 20 kilómetros. En medio no hay nada, pero cuando llegas a La Roda hay todos los servicios que necesitas. En el norte las poblaciones son pequeñas, con pocos servicios, con poca población, pero hay muchas. Está difundida la población de otra forma, ¿no? No sé si el minifundio, el latifundio, todo esto habrá implicado en la... pero es así. Pues yo te invito a que lo hagas tú. Y si tienes la experiencia en casa, en la oficina del peregrino de Santiago, que es donde se guía, es uno de los puntos donde se mide los peregrinos que llegan a Santiago. Hay otros lugares, pero bueno, allí principalmente, todos los años llegan peregrinos con más de 90 años, y no uno, sino varios. Con más de 80... vamos a decir que bastante, y con más de 70, muchísimo, y con más de 60 todos, o sea, ya quiero decir, o sea, que posiblemente por tener tiempo libre, por estar jubilado, o sea, eso facilita el camino, y desde luego, como cada uno te marca su ritmo, como aquí no hay nada obligado para hacer nada absolutamente, pues cada uno lo va haciendo a su manera. Habrá gente joven que sea capaz de caminar 50 kilómetros diarios y se le queda corta la etapa y encima después se va a correr por la tarde un rato, y habrá personas que con 10 kilómetros pues tendrán que estar toda la tarde tumbados en... Uno de los infraestructuras principales que utiliza el peregrino son los albergues para peregrinos. También puede ir a hoteles, hostales, pensiones, hay infinidad de establecimientos que acogen peregrinos, cada uno a su manera. Pero los albergues de peregrinos tienen una gran ventaja sobre los demás, que se vive el camino 24 horas al día.
En cualquier otro hotel, una vez que tú te retiras y cierras la puerta de tu habitación, te sales del camino, te apartas. Mañana lo recuperas otra vez a las 8 de la mañana, pero hoy te ha salido. En los albergues no, porque vives y duermes con 10 personas más en una litera donde te toque y escuchando cómo uno se levanta, los prostáticos se levantan más por la noche, hace pipí, el que ronca, el que... bueno. Sí, seguro. Compartiendo, durmiendo y compartiendo. Mira, ya te invito a que te lleve un papelito de esto. El 21 de abril hay una conferencia que da aquí nuestro compañero Antonio, que se llama El Camino Jacobeo de la Frontera. Y te dará todas las explicaciones del camino de la frontera. Si me permitís, haciendo publicidad, eso es publicidad. De hacer una disertación sobre el camino jacobeo de la frontera que pasa por aquí, por Estepa, y daré todas las explicaciones de referencias históricas y motivaciones personales y con el apoyo de los amigos que se está haciendo. Y propondré que tú te pongas en contacto conmigo para que nos ayude a hacer la flecha. De todas formas, yo siempre hablo del camino en general. Sí, el camino. Y puedo hablar más del camino francés porque es el camino que históricamente ha traído a la cristiandad entera a Santiago. Pero da igual el camino que vayas, que hagas. El camino no tiene puerta, no tiene ventana, no, el camino es el camino. Pero es verdad que el camino francés tiene una historia, tiene un peso, tiene una magia que tal vez los demás, pues bueno, los demás somos aprendices de camino, pero bueno, cualquiera que vaya al camino francés y camine una semana por allí va a percibir perfectamente todo este espíritu que después es capaz de llevar a la sierra de aquí de Estepa o a la sierra norte de Sevilla o a cualquier otro sitio. Puedo asegurar que creo que no diría todo porque cada persona de su padre y de su madre, pero todos los peregrinos una vez que vuelven, una vez que han llorado en el obradoiro y se han abrazado a sus compañeros de camino, cuando vuelven a su casa no son los mismos. Algo ha cambiado en su vida. Positivamente. Espero. Bueno, esto como... Muchísimas gracias. Buenas tardes. Encantado de haber con nosotros. Muchas gracias al pueblo de Estepa por la acogida y por la hospitalidad que habéis tenido aquí con nosotros hoy y al alcalde enorme de todo este grupo de delegados.